Nos adentramos hoy en uno de los relatos más impactantes y complejos de las Sagradas Escrituras, una narrativa que ha resonado a través de los siglos. Es la historia de Abraham, el patriarca de la fe, y la prueba más grande que jamás se enfrentaría. Este pasaje del Antiguo Testamento nos invita a reflexionar profundamente sobre la naturaleza de la obediencia y la confianza en lo divino. Dios, en su infinita sabiduría, decidió poner a prueba la fe de Abraham de una manera que desafiaría toda lógica humana. No era una prueba de fuerza física, sino del espíritu, del corazón y de la lealtad más profunda. Abraham ya había demostrado su fe en muchas ocasiones, dejando su tierra y confiando en las promesas de Dios. Pero esta vez, la prueba sería de una magnitud incomparable, una que tocaría la fibra más íntima de su ser. El Señor llamó a Abraham y él respondió con la prontitud de un siervo fiel. La voz divina resonó en su alma, preparándolo para una instrucción que cambiaría su vida para siempre. La orden fue clara y desgarradora. Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí, en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Estas palabras debieron haber perforado el corazón de Abraham como una espada afilada. Isaac no era solo un hijo, era el hijo de la promesa, el milagro de su vejez, la esperanza de su linaje. Sacrificar a Isaac significaba renunciar a todo lo que Dios mismo le había prometido, a la descendencia numerosa y a la bendición de las naciones. Era un mandato que desafiaba la comprensión, una contradicción aparente a la bondad divina. El lugar designado, la región de Moria, sobre una montaña específica, añadía un elemento de solemnidad y destino ineludible. A pesar de la inmensa angustia que debió sentir, la respuesta de Abraham fue de una obediencia inquebrantable. No hubo cuestionamientos ni dilaciones, solo una sumisión silenciosa a la voluntad de Dios. Su fe era tan profunda que trascendía el entendimiento humano y el dolor paternal. Al amanecer del día siguiente, Abraham se levantó temprano, con el corazón pesado, pero el espíritu resuelto. Ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos, a su amado hijo Isaac, y la leña necesaria para el holocausto. Cada preparación era un acto de fe, cada paso una afirmación de su confianza en Dios. Con una determinación que solo la fe puede otorgar, Abraham se puso en camino hacia el lugar indicado por Dios. Dejó atrás la comodidad de su hogar, llevando consigo el peso de una orden divina y la esperanza de una provisión que aún no comprendía. Su viaje era un testimonio viviente de una fe que se atreve a obedecer, incluso en lo incomprensible. El camino hacia Moria fue un viaje de 3 días, un tiempo de profunda reflexión y agonía silenciosa para Abraham. Cada paso lo acercaba más al cumplimiento de la orden divina, y cada amanecer renovaba la tensión en su alma. Al tercer día, Abraham levantó la vista y divisó el lugar desde lejos, la montaña que Dios le había señalado. Era el punto de no retorno, el umbral de la prueba definitiva. Con una voz serena, Abraham dio instrucciones a sus siervos. «Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros». Estas palabras revelan una fe inquebrantable en el regreso, una esperanza que desafiaba la realidad inminente. Abraham e Isaac continuaron solos, padre e hijo, en un camino que solo ellos dos recorrerían. El patriarca cargó la leña del holocausto sobre los hombros de su joven hijo, un acto cargado de simbolismo y dolor. Él mismo llevaba el fuego y el cuchillo, los instrumentos de un sacrificio
que aún no se revelaba por completo. Mientras ascendían la montaña, Isaac, con la inocencia propia de su edad, rompió el silencio con una pregunta que partió el corazón de su padre. «Padre mío», dijo, «he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?». La voz de su hijo, llena de confianza, resonó en el aire, y Abraham, con una fe que solo Dios podía inspirar, respondió con palabras que se convertirían en un faro de esperanza para todas las generaciones. «Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío», afirmó con convicción. En esa respuesta no solo había una promesa, sino una declaración de absoluta confianza en la providencia divina. Ambos continuaron caminando juntos, padre e hijo, en un silencio cargado de significado. Isaac, confiado en las palabras de su padre, y Abraham, aferrado a la promesa de un Dios que siempre cumple. Su marcha era un acto de adoración en sí mismo, un testimonio de una fe que se entrega por completo. Finalmente, llegaron al lugar que Dios les había indicado, la cima de la montaña de Moria. Allí, Abraham comenzó a construir un altar con las piedras disponibles, un lugar sagrado para el acto de adoración y sacrificio. Con cada piedra colocada, su corazón se aferraba más a la voluntad divina. Luego, dispuso la leña sobre el altar, preparando todo según las instrucciones. El momento cumbre había llegado, el instante que pondría a prueba cada fibra de su ser. Con manos temblorosas pero firmes, Abraham ató a su amado hijo Isaac y lo colocó sobre la leña del altar. El silencio se hizo denso, solo interrumpido por el latido de dos corazones, uno lleno de fe y el otro de inocencia. Abraham extendió su mano, tomó el cuchillo y lo levantó, listo para cumplir la orden divina. En ese instante, el mundo pareció detenerse, suspendido en el aliento de un padre y la obediencia de un hijo. Pero justo en el momento más crítico, una voz poderosa resonó desde el cielo, una voz que detuvo el tiempo y el acto inminente. «Abraham, Abraham», llamó un ángel del Señor. La intervención divina llegó en el instante preciso, revelando la misericordia de Dios. El ángel detuvo a Abraham, impidiéndole dañar a Isaac. «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada», ordenó la voz celestial. En ese momento, la prueba había terminado, y la fe de Abraham había sido plenamente reconocida y validada. «Porque ya conozco que temes a Dios», continuó el ángel, «por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». La obediencia de Abraham había sido probada y hallada pura. Su temor a Dios era genuino y profundo. Su disposición a sacrificar lo más preciado demostró la magnitud de su amor y confianza. Abraham levantó la vista y allí, en un matorral cercano, vio un carnero enredado por sus cuernos. Era la provisión divina, el cordero que Dios había prometido. Con gratitud y alivio inmensos, Abraham tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo. En ese lugar sagrado, Abraham nombró el sitio «El Señor proveerá» o «Jehová Jireh». Este nombre se convirtió en un testimonio eterno de la fidelidad de Dios, quien siempre provee en el momento de mayor necesidad. La fe de Abraham fue recompensada y la vida de Isaac fue preservada. La intervención divina no solo salvó la vida de Isaac, sino que también reafirmó el pacto de Dios con Abraham de una manera aún más solemne. El ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo, con una voz que llevaba la autoridad del Altísimo. Era una confirmación de las promesas que habían sido puestas a prueba. «Por mí mismo he jurado,
Dice Jehová, proclamó el ángel, por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único. Dios mismo juró por su nombre, un acto de máxima solemnidad, garantizando la certeza de sus promesas. La obediencia de Abraham había desbloqueado una bendición aún mayor. Dios prometió bendiciones abundantes para Abraham y su descendencia. Su linaje sería tan numeroso como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Esta promesa, que parecía imposible antes del nacimiento de Isaac, ahora se confirmaba con una fuerza renovada. Además, sus descendientes conquistarían las ciudades de sus enemigos, asegurando su lugar y su herencia en la tierra prometida. Esta victoria no sería por su propia fuerza, sino por la mano poderosa de Dios que los acompañaría. La protección divina sería su escudo y su fortaleza. Y lo más trascendente de todo, a través de la descendencia de Abraham, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Esta promesa universal apuntaba a un plan redentor mucho más grande, un plan que trascendería las fronteras de Israel para alcanzar a toda la humanidad. La fe de un hombre se convertiría en la fuente de bendición para todos. Después de este evento trascendental, Abraham regresó con sus siervos, llevando consigo a Isaac, el hijo que había sido devuelto de la muerte. La alegría y el alivio debieron ser inmensos, un testimonio silencioso de la fidelidad de Dios. Juntos se dirigieron a Berseba, donde Abraham residía. Allí, en Berseba, la vida continuó, pero ya no era la misma. Abraham había experimentado la prueba más grande de su fe y había salido victorioso. Su relación con Dios se había profundizado y su legado como padre de la fe se había sellado para siempre. El relato del sacrificio de Isaac es una de las narrativas más ricas y complejas de la Biblia, ofreciendo múltiples capas de interpretación. En su nivel más fundamental, es una poderosa historia de prueba de fe y obediencia incondicional a Dios. Nos enseña que la verdadera fe se demuestra en la disposición a entregar lo más preciado. Sin embargo, este pasaje también ha generado un profundo análisis ético a lo largo de los siglos. La moralidad de la orden divina de sacrificar a un hijo ha sido cuestionada, llevando a reflexiones sobre la naturaleza de Dios y la ética de la obediencia. Es un recordatorio de que la fe a menudo nos lleva a los límites de nuestra comprensión. Para muchos creyentes, especialmente en la tradición cristiana, este evento es una prefiguración profunda del sacrificio de Jesús. Isaac, el hijo único y amado, llevado a la montaña para ser sacrificado, es visto como un tipo de Cristo. El carnero provisto por Dios en lugar de Isaac simboliza el sacrificio sustitutorio de Jesús para la redención de la humanidad. Así como Abraham no rehusó a su hijo, Dios Padre no rehusó a su Hijo unigénito para nuestra salvación. La montaña de Moria, donde ocurrió este evento, es tradicionalmente identificada con el monte del templo en Jerusalén, el mismo lugar donde siglos después Jesús sería crucificado. Esta conexión añade una dimensión profética y redentora al relato. El capítulo 22 de Génesis concluye con una mención de la descendencia de Nashor, el hermano de Abraham. Se nos informa sobre los hijos que tuvo con Milcá, su esposa. Esta genealogía, aunque aparentemente secundaria, tiene un propósito importante en el desarrollo de la narrativa bíblica. Entre los 8 hijos de Nahor y Milcá se destaca Betuel, quien más tarde se convertiría en el padre de Rebeca. Rebeca es una figura crucial en la historia de Israel, ya que se casaría con Isaac y sería la madre de Jacob y Esaú.
Su linaje se entrelaza con el de Abraham, asegurando la continuidad de las promesas divinas. También se mencionan los hijos que Nahor tuvo con su concubina Reumá, añadiendo detalles al árbol genealógico. Estas menciones no son meros datos, sino que establecen conexiones familiares que serán vitales en futuros eventos. La historia de la salvación se construye a través de estas relaciones y linajes. El sacrificio de Isaac, por lo tanto, no es solo una historia aislada, sino un pilar fundamental en la narrativa bíblica. Nos invita a confiar en la providencia de Dios, a obedecer, incluso cuando no entendemos, y a ver en cada prueba una oportunidad para que la fe se fortalezca y las promesas divinas se revelen. Es un llamado a la entrega total, sabiendo que Dios siempre proveerá